Muy bien, vamos a ampliar la información junto a Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro, sobre el decreto de urgencia que prorroga beneficios tributarios a la venta de libros. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos ya contra el tiempo. Ustedes, además, el gremio lo venía, la Cámara y el gremio lo venía anunciando semana a semana desde hace al menos 3-4 meses, hasta que llegó la fecha y bueno, pues ya luego de la disolución del Congreso tuvo que venir este decreto de urgencia. ¿Cómo lo han recibido? Bueno, es un respiro por un lado, porque ha salido el último día que se tenía vigencia esta exoneración, lo que implicaba que si no se da el día publicado el viernes 11 de octubre este decreto, al día siguiente, el sábado, los libros iban a tener que venderse con IGB. Otros precios. Con 18%, por lo menos en todas las librerías. Las librerías habían pedido ya. Y eso era obligatorio, sí. No era optativo, ¿no? No era optativo. Entonces, digamos, ha salvado el momento porque habían en el Congreso disuelto proyectos de ley ya presentados por congresistas e incluso un proyecto del Ejecutivo, que en realidad la base de estos proyectos es un proyecto que se trabajó durante el año 2017 en una mesa de trabajo entre el Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Cámara Peruana del Libro. ¿La base de todos los proyectos, perdón, o del Ejecutivo? De todos los proyectos, en realidad. Y las editoriales independientes del Perú, ¿no? Trabajamos un proyecto macro, un proyecto con una mirada integral que renueve el proyecto del año 2003, que mantenga y mejore las exoneraciones, pero que también afecte, digamos, bibliotecas públicas, creación, fomento de la lectura. La industria en general, ¿no es cierto? Todo el ecosistema del libro. El año pasado, con todos los cambios que hubo de gobierno, de ministros, no hubo tiempo para que se presente este proyecto y se prorrogó extraordinariamente un año, tal cual venían las cosas de la ley anterior. Y bueno, en este tiempo, algunos congresistas tomaron algunas partes importantes o mecanismos importantes de este proyecto, presentaron proyectos de ley, salió un dictamen de la Comisión de Cultura del Congreso y el Ejecutivo presentó un proyecto que, digamos, también era la base de esto, pero con varios cambios que, digamos, ya lo hacían o recortaban su alcance. Cuando fue disuelto el Congreso, ya sin Congreso, digamos, todos estos proyectos que habían previamente quedaron en la nada, ¿no? Y ha salido este decreto de urgencia un poco salvando el día, con cosas positivas, yo creo. ¿Entre cuáles? ¿Qué serían? Uno, lo que se salva del día, como decía, el mantener los libros sin impuestos, al menos por un año. Lo siguiente es que se está destinando 16 millones de soles por primera vez a acciones de fomento del libro, la lectura y adquisición de libros para bibliotecas públicas. Se está destinando también parte de ese presupuesto para hacer una encuesta nacional de lectura. No tenemos una encuesta desde el año 2004. Y bueno, se destina también libros para bibliotecas escolares, para el Minedu. Y son presupuestos distintos, ¿no es cierto? Para cultura 16 millones y para educación me parece que también es la misma cifra, 16 millones de soles. 16 millones de soles. Ahora, el tema es que esto solo es para el próximo año. Solo todo lo que se está pensando es para el próximo año. ¿Qué es lo negativo? Se han eliminado el crédito por reinversión que usaban algunas empresas que les permitía, digamos, reinvertir parte del impuesto a la renta en, por ejemplo, una librería abrir más locales, una editorial publicar más libros, etc. En la promoción. En la promoción, digamos, o en la propia empresa. Y el otro es el reintegro. Y acá habría que explicar un poquito. Sí, ¿en qué consiste? Cuando se exoneran a los libros del IGB a la venta, lo que se proponía en realidad, y en el año 2003 se proponía lo mismo, era exonerar también el proceso productivo para que los libros, digamos, no tengan impuestos en proceso productivo ni en la venta, se traslade todo eso. Pero, digamos, el mecanismo que se creó el año 2003 fue, bueno, no vamos a exonerarlo como si tienen otros países como Colombia, esta exoneración a la imprenta, pero vamos a devolverles ese IGB. Y es, digamos, la manera de... A todos los actores involucrados en el proceso. En el proceso, digamos, las facturas de imprenta, las facturas de servicios. Cuando se dio el reglamento de la ley el año 2004, se puso una valla que impedía que las MIPES editoriales accedieran a este beneficio porque le pedían que la factura tenga un valor mínimo. Un mínimo. Entonces, en la práctica no han podido acceder. Y lo que se estaba buscando en el proyecto de nueva ley del libro es eliminar esta valla. En el decreto, digamos, de urgencia que ha salido publicado, se ha prorrogado por un año esto, pero se ha puesto un límite, se ha puesto un techo. Solo van a poder acceder a las empresas que tengan una facturación hasta
perdón, una utilidad neta, habla el decreto, hasta 150 UITs. Que en la práctica, cuando uno ve las clasificaciones de las empresas por facturación, son básicamente las microempresas. Ni las pequeñas, ni las medianas empresas, ni las grandes empresas, si es que existía alguna gran empresa editorial, podrían acceder. Y esto complica un poco las cosas, porque son estas empresas que ya accedían al reintegro las que publican mayores tirajes, las que publican, por ejemplo, textos escolares, y que van a tener que ver de qué manera este reintegro que ya estaba integrado dentro de sus costos, de su estructura de costos, cómo van a solucionarlo. En algunos casos probablemente van a tener que subir estos precios. En algunos casos probablemente van a tener que buscar imprimir en algunos países como Colombia, que tiene exonerada la imprenta para la publicación de libros. Entonces es algo complicado. Y en realidad, hasta que no se cambie el reglamento, y esto hay que anotarlo, las microempresas editoriales todavía no van a poder acceder. Y esperemos que esto se solucione en las próximas semanas, porque virtualmente en la práctica ahorita el reintegro no está funcionando para nadie. Ah, muy bien. Pero eso sí podría verse en las próximas semanas y no en la nueva ley que se espera. El acceso a las microempresas, sí. Pero, digamos, ese es el otro punto. ¿Qué es lo que queda pendiente tras el decreto de urgencia? Todavía queda pendiente una nueva ley. Una nueva ley del libro que ya tendrá que ver el próximo Congreso. Una ley del libro que retome esta mirada amplia e integral y que, digamos, revalore y evalúe nuevamente tener algunos beneficios para el sector que sean directamente ante SUNAT, porque digamos acá todavía hay el mismo trámite medio engorroso que se tiene con la ley del 2003, que por ejemplo se vuelva a activar el beneficio de exoneración del impuesto a la renta por las regalías por derecho de autor. Los autores también ganan tan poco que retenerles el impuesto no les motiva la creación. Y ver también estos fondos, estos 16 millones que se han dado por un año, que sean de manera permanente. El cine, por ejemplo, la ley de cine tiene presupuesto anual y otros destinados. Y la encuesta nacional de lectura que también sea periódica. Muy bien, bueno, sin duda hay muchísimos pendientes. Sabemos que igualmente se ha aplaudido esta iniciativa, este decreto de urgencia, que tiene cosas positivas. Ojalá se encuentre en el futuro este balance en principio que mencionabas entre darle beneficios a los grandes productores y también a los pequeños, ¿no es cierto? Porque a veces también nos enfocamos solo en los pequeños y bueno, la industria, el ecosistema, como decías tú, involucra a muchísimos actores. Exactamente, y somos una industria en realidad editorial muy pequeña si la comparamos con la de México, Argentina, Colombia. Como para estar haciendo tantas diferencias. Claro, no, necesitamos todavía crecer mucho. Bueno, el ministro de Cultura ha dicho, ¿no?, que la gran ley del libro vendrá con el nuevo Congreso. Ya, es el trabajo pendiente que nos toca. Es más, creo que nos tocará incluso conversar para que esté en la agenda de los candidatos al Congreso ahora que se vayan a postular. Nosotros como Cámara Peruana del Libro... revisar todo lo que está pendiente y justamente llegar, ¿no?, con ese tipo de propuestas. Sí. Lo bueno es que ya tenemos un proyecto preparado. Vamos a volver de nuevo a insistir en el proyecto de la mesa de trabajo que se hizo, que tiene la mirada amplia, con consultas a nivel regional y con consultas internacionales que lo respaldan. Estupendo, la tarea ya está hecha. Hay que entregarla, ¿no es cierto?, oficializarla. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. ¿Algo que tú quisieras agregar, de repente, alguna actividad justamente de la Cámara Peruana del Libro? Sí, bueno, a fines de noviembre, el 22 de noviembre, empezamos la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores, la feria tradicional, cumple 40 años esta feria y también coincide con la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Ricardo Palma, entonces... Va a ser también motivo, y hablando de la ley, para conversar un poco este tema. Vamos a tener probablemente algunas mesas conversando sobre qué esperamos con una nueva ley y a ver si invitamos a alguno de los candidatos que ya debemos tener en esa fecha para el Congreso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pedro. Gracias. Y ampliarle la información a nuestros televidentes. Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro.